Imagínese esta figura. Es un día normal, 6 de la mañana. Uno se despierta, prende la televisión y ¿qué es lo primero que ve? Muerte, robo, secuestro, feminicidio, homicidio, tragedia, tristeza, lágrimas. Ese es el día común de todos los peruanos de a pie que se levantan a ver su noticiero tempranito en la mañana. Pero ¿por qué es que esto ocurre? ¿Por qué el 90% de las noticias en los noticieros de nuestro país están dominadas por noticias policiales trágicas? ¿Es esto verdaderamente por un deseo de informar? ¿Es un verdadero reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿O hay algo más? ¿O es que a alguien le conviene que esto se muestre con esa intensidad y con esa agresividad? ¿Hay alguien que está beneficiándose detrás de las cámaras, detrás de la pantalla, con este ambiente de incertidumbre, de violencia, de agresividad que nos sofoca, que nos agobia, que nos hace vivir aún más estresados y como país que nos entrampa, que nos paraliza? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que esto se desarrolla de esta manera? Bueno, en este video vamos a analizar y reflexionar por qué las noticias de nuestro país se presentan de esta manera y qué impacto tiene en nosotros como individuos y como nación. Como les mencionaba en la introducción, todos estamos conscientes de que esta es la naturaleza de los noticieros de nuestro país. Yo desde que tengo uso de razón, desde que fui un niño en los años 90, desde chiquito me gustaba ver las noticias. Antes de ir al colegio veía las noticias primero, el bloque deportivo y ya después me tenía que ir al colegio, ¿no? Entonces tengo bastante experiencia con esto y a lo largo de mi vida nada ha cambiado. Si algo ha empeorado, se ha vuelto más intenso y más agresivo. Yo me pregunto ya a estas alturas de mi vida, ¿por qué es que esto ocurre? ¿Y cómo me impacta a mí? ¿Y cómo nos impacta a todos? Algo así. Primero que nada hay que decir que esto no es fortuito. Esto es deliberado. Yo conozco a personas en los canales de televisión más grandes de nuestro país, presentadores de noticias de estos noticieros, conozco algunos, y me han comentado cómo es que ellos miden el rating en tiempo real. Y cómo el rating siempre es más alto cuando se hablan de estas noticias trágicas policiales, ¿no? La matanza de tal, murió tal persona, secuestraron a tal persona, el robo, todas esas noticias impactantes, todas esas noticias que evocan y que generan emociones en el televidente, terminan generando más rating. Y los canales de televisión aprovechan eso. Los periodistas lo saben, los presentadores de noticias lo saben, los editores lo saben, lo cual genera la primera paradoja. Nosotros siempre escuchamos a los periodistas hablar de su integridad periodística, se ofenden cuando les dicen, allá hablando de temas políticos, que tienen una visión política, una visión ideológica, ¿no? Ellos se presentan como neutrales, como absolutamente objetivos, y si uno se atreve a decir que tiene un sesgo ideológico o que tiene una posición marcada y definida, el periodista se ofende. Eso sí ya llega a un nivel de hipocresía muy alto, ¿no? Porque no solo tienen opiniones políticas y posiciones políticas, sino también saben lo que está ocurriendo con el espectador, saben que lo están manipulando, saben que están presentando noticias que están evocando emociones negativas y que eso vende. Entonces te bombardean tragedia, 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 comerciales, más tragedia, más tragedia, más tragedia. Pero eso no ocurre en todos los países. No todos los países tienen esa dinámica de noticias. Es cierto que en todos los países del mundo hay tragedias y se presentan en las noticias, pero será el 10%, el 15%, el 20% máximo, no el 90 o el 80% de las noticias. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema social, aquí hay un problema de compromiso de los periodistas y de los canales de televisión con la sociedad. Un compromiso inexistente. No hay un compromiso con la mejora y con el bienestar, la salud mental, la salud espiritual del televidente. No les importa nada, lo único que les importa es hacer más plata. Lo que da rating, mejor para ponerte la publicidad, para venderte y para mantenerte enganchado. Ese es el primer problema. Lo inescrupulosos que son en los canales de televisión con cualquier pieza de información, sea política o sea policial. Lo único que quieren es su interés. Esa integridad periodística rara vez existe. Y si existe, viene desde un punto estratégico, ¿no? Con un poquito de compromiso, que yo voy a tratar como periodista de mantener mi integridad periodística, pero que sé que al canal, a los dueños del canal, les tengo que dar lo que ellos quieren, ¿no? Eso
Eso es lo hermoso de YouTube, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo que responder a ningún dueño de canal, yo no tengo que responder a ningún rating. Si ustedes ven mi canal de YouTube, no hay noticias policiales, no hay noticias de espectáculos. Yo no me dedico a eso porque no es que tengo que vender. Yo tengo un compromiso conmigo mismo y con ustedes. Bueno, quizás usted dirá, bueno, Sebastián, en otros países no hay tanta violencia, no hay tanto crimen, no hay tanta tragedia, ¿no? Entonces por eso no se presenta tanto. Y es cierto, probablemente en muchos otros países, especialmente en los desarrollados, no existe tanta tragedia ni tantos eventos aislados que se puedan reportar de esa manera, pero yo no creo que por ahí va la cosa, porque yo le pregunto a usted, ¿usted se acuerda de los nombres de estas personas que salen día a día, que murieron, que asaltaron, que secuestraron? Bueno, no nos acordamos de esas personas, nos acordamos quizás del caso vagamente, pero no nos acordamos del individuo, no nos preocupamos por el individuo y tampoco hacemos nada como sociedad al respecto para que este tipo de eventos no sigan ocurriendo. Entonces es un ciclo tóxico con las noticias en nuestro país. Y desgraciadamente eso tiene un impacto fuertísimo en la población. Y no lo digo yo solamente como opinión. Ya la Cruz Roja Internacional ha salido a comentar, a especificar que la sobreexposición a noticias negativas tiene un impacto devastador en la salud mental de los televidentes, de las personas que lo consumen, ¿no? Ha cambiado la dinámica de las noticias. Antes uno, para leer las noticias, para informarse, tenía que comprar su periódico, si quería comprarlo, ¿no? Si tenía plata para comprarlo, lo compraba, leía las noticias y bueno, uno iba a las noticias para buscarlas. Ahora las noticias te persiguen y no te puedes esconder de ellas, no te puedes esconder de las peores noticias y las más trágicas, ¿no? Ha cambiado la relación entre el consumidor de las noticias y la institución que te las facilita. Y aterrizando esto de una manera más macro, más social, que es lo que solemos hacer en este canal, un análisis más profundo, social, de qué manera es que esto afecta a los ciudadanos peruanos, de qué manera este método de consumir noticias, esta dinámica que tenemos con los canales de televisión y la prensa, afecta a nuestra sociedad. Yo creo que primero genera división, genera escepticismo y tensión en cada uno de nosotros. Uno no puede salir a la calle y pensar que quiere desarrollar una comunidad fuerte, sólida, saludable, si escucha desde el momento en que se despierta a lo largo de todo el día, porque no solamente es el noticiero de la mañana, es el del mediodía, es el de la tarde, es el de la noche, 4 veces y también en las redes sociales. Entonces todo el día bombardeados, ahogados con esta tensión que nos pone a la defensiva, que nos hace escépticos, que nos hace un poco distantes de nuestros hermanos, hermanas en las calles, ¿no? Es totalmente comprensible, lo cual genera otra paradoja, porque los peruanos somos, y pues estoy seguro que usted lo ha experimentado en su familia, a veces también cuando conoce a alguien, un amigo, los peruanos somos sumamente amables, sumamente humildes, sumamente nobles en ese sentido, pero por algún motivo cuando funcionamos como sociedad, funcionamos de una manera totalmente disfuncional, donde lo que prima es el sentimiento de supervivencia, donde uno hace algo usualmente antes de que se lo hagan a uno, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a mi punto principal. Los políticos, los analistas, los economistas se basan mucho en la data macroeconómica, en las estadísticas, que obviamente son sumamente importantes para medir el progreso de un país. Pero un país no se transforma. Un país no puede cambiar su rumbo como el Perú lo necesita, porque el Perú está en una rueda, en un ciclo vicioso y tóxico desde el inicio, desde su fundación. Y necesitamos una transformación. Pero una transformación no es posible si no existe un componente intangible. Ese componente intangible es la moral de la población, la moral y la salud emocional y espiritual de una población. Un país, una sociedad, una comunidad no puede hacer una transformación si no existe ese componente de salud espiritual, de salud moral, de cohesión social. Ese es el motivo por el cual el Perú ha crecido tanto económicamente a lo largo de este siglo. Y no hay un desarrollo, no hay una evolución social, no somos un país desarrollado ni cerca. Y no se trata de la parte económica, se trata precisamente de ese componente intangible, espiritual, emocional, que es absolutamente depredado y atacado por estos ciclos informativos
trágicos a los cuales nos exponen día y noche, día tras día, tras día, tras día, año tras año. Entonces me preguntan, Sebastián, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para cambiar esto? La verdad, en este video no la tengo. Desgraciadamente me gustaría tenerla, ¿no? Porque en democracia uno no puede ir a decirle a los canales, ustedes no pueden operar de esa manera, ustedes tienen que poner este porcentaje de noticias positivas, este porcentaje de noticias inspiradoras, y tienen que cortar el porcentaje de noticias trágicas que ponen. En teoría no se puede, ¿no? Y si se pudiese, ¿no? Si se pudiese, porque el gobierno lo quisiese hacer, probablemente estos canales de televisión dirían, no, eso es una intervención del Estado, están censurándonos, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, ¿no? De por sí, obviamente un gobierno como el de Dina Boluarte con 5% de aprobación no tiene autoridad para hacer absolutamente nada, pero quizás en algún momento tengamos un gobierno, tengamos una visión de país, y esa visión de país implique cambiar la manera como nos relacionamos con las noticias, cómo la prensa se relaciona con la población peruana. Quizás ahí se puede desarrollar el cambio, pero en este momento no va a cambiar, ¿no? Las empresas de prensa van a seguir tratando de maximizar sus ganancias y, como digo, estas noticias impactantes les da más rating, lo cual les permite vender más caro sus espacios publicitarios, y van a seguir haciendo eso a costas de nuestra salud mental, a costas de nuestra posible evolución social, ¿no? Entonces, la verdad que me gustaría tener una respuesta para ustedes de cómo se logra eso de una manera práctica, pero en este momento no la tengo. Pero al menos les puedo diagnosticar el problema. Para mí es absolutamente evidente lo problemático que es esto, ¿no? Lo absolutamente necesario que es que cambie si queremos movernos hacia adelante, no solamente en materia económica, sino como país, sino como sociedad, para que podamos salir a la calle y respirar tranquilos, para que podamos estar sentados en un restaurante y no pensar de que nos van a venir a asaltar o a matar, ¿no? Obviamente esas cosas siempre van a existir y tiene que haber una estrategia práctica para solucionarlos, pero también está la parte espiritual y moral. El ejemplo perfecto es El Salvador, ¿no? El Salvador con Bukele logró la pacificación del país con estrategia, pero también con una población que entró en una sintonía emocional y espiritual de un cambio absoluto. Tiene que atacarse por los dos lados, ¿no? Uno tiene que tener este cambio de actitud, y tiene que ser reforzado por la prensa, tiene que ser reforzado también por el gobierno con sus acciones directas y tangibles en contra de los problemas, y ahí se va cambiando la dirección. Yo hablaba del ciclo vicioso y destructivo en el que vivimos nosotros como país. Se está moviendo, digamos, para aquí. Lo que se tiene que hacer es cambiar la dirección de ese ciclo, darle la vuelta a la dirección del ciclo y movernos a la parte positiva, donde cada acción, cada institución social contribuye a que esto siga creciendo, ¿no? Cuando en este momento estamos en lo opuesto, cuando cada institución social contribuye a que esto nos ataque más, la prensa, el mal gobierno, nosotros mismos en nuestro día a día, con nuestra hostilidad, con nuestro sentimiento de estar a la defensiva, nuestra tensión, ¿no? Yo me imagino que el Perú debe ser el país con los niveles de cortisol en sus ciudadanos más altos del mundo, ¿no? Los niveles de cortisol es lo que mide el estrés, salvo, no sé, países en estado de guerra como Ucrania o como en Gaza, ¿no? Me imagino que el Perú debe estar ahí arriba en la tensión de sus ciudadanos, y un país viviendo en esa tensión paralizante, no se puede mover, hacia adelante, no puede evolucionar. Y yo creo que eso es algo que nadie diagnostica, eso es algo a lo que nadie le pone atención, ningún político, ¿no? Ningún analista. Yo no veo que hablen de la importancia de ese intangible que es absolutamente necesario para el cambio que todos queremos ver, porque si en algo nos podemos poner de acuerdo es que todos queremos ver un cambio, todos sabemos que somos el mendigo sentado en el trono de oro, ¿no? Y queremos dejar de ser ese mendigo. Pero no solamente, el mendigo no solo cambia cuando se cambia la ropa. El mendigo cambia cuando cambia su actitud, cuando cambia su manera de vivir y ver el mundo. Y eso es lo que necesitamos juntos como país, con una estrategia clara. Ojalá que eso aparezca en el futuro. Ojalá que primero sea un tema a discutir. Primero se tiene que visibilizar el problema. Y una vez que se visibiliza el problema, se va diseminando, se va haciendo una estrategia y después, ¡boom!, se ataca y se cambia. Así que
ese es mi objetivo desde esta humilde tribuna. Yo no tengo ninguna influencia, yo no soy ningún político, yo no tengo un canal de televisión, yo solamente tengo una cámara y un micro y a ustedes que me escuchan, ¿no? Y si quizás algo puedo hacerle despertar a alguien y esa persona conecta con otra persona y poco a poco hay un efecto dominó. Así es como funcionan las cosas, ¿no? Hay efectos dominó. Eso es lo único que uno puede esperar desde una humilde tribuna con un micrófono y una cámara y un acceso a internet. Así que ese es el objetivo, compartir mi diagnóstico, compartir mi visión de las cosas con ustedes, que les agradezco muchísimo que me escuchen y que estén pendientes de mi opinión. Para mí también escucharlos a ustedes, leerlos, yo leo todos sus comentarios, me alimentan de diferentes visiones sobre nuestro país, diferentes perspectivas, experiencias de cómo es vivir para ustedes, y todo eso juntos vamos armando el rompecabezas y vamos armando la figura para poder movernos en la dirección que todos nos queremos mover, porque en eso sí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Todos queremos mejorar, todos queremos evolucionar como país, todos queremos ser finalmente ese país que puede cumplir su potencial soñado que ha estado ahí durmiendo desde hace 2 siglos, ¿no? Bueno, eso fue todo por este video, que es un poquito más filosófico que los otros, que suelen ser un poquito más específicos de hechos particulares. Esto es una visión un poquito más, digamos, filosófica de la sociedad peruana y sus problemas, pero espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un like al video, que ayuda mucho, me ayuda muchísimo. Si quieren ayudarme, esa es la mejor manera como lo pueden hacer, o compartir el video si es que lo desean también. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta conversación, sobre este análisis que he hecho, y denme su opinión, que los voy a estar leyendo ahí en los comentarios. Hasta el próximo video. Que tengan